la audiencia de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Johnny Pujols. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador del gabinete de campaña de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, Johnny. De verdad que es un gran placer, hermano, tenerte en el Tribunal de la Tarde. El privilegio es mío, Ernesto. El privilegio es mío. Mira, Johnny, vamos de inmediato a aprovechar tu presencia acá para que nos converses un poquito sobre esta tragedia, esta desgracia que vivió la República Dominicana el fin de semana pasado, en donde se han tejido diversas versiones sobre qué pasó, qué se pudo haber hecho mejor. Es un asunto de políticas públicas, es un asunto estructural en cuanto a construcciones hechas hace más de 20 años. ¿Es un descuido de la alcaldía del Distrito Nacional o es un asunto más ciudadano? Se han tejido muchas posibilidades y nos gustaría que tú nos comentaras cuál es tu percepción en torno a la situación que ha vivido el país en los últimos días. Mira, cuando un mismo hecho tiene muchas explicaciones es porque no tiene ninguna. Cuando algo hay que justificarlo de muchas maneras diferentes, probablemente que no se pueda justificar. Inicialmente el gobierno quiso decir que las muertes se debían a un fallo de origen en la infraestructura que se construyó en el túnel. Pero ¿qué pasa? Que son más de 30 muertos. Entonces ahí solamente hay 9. Pero aquí hacía muchos años, en los 20 años que gobernó el PLD, nosotros no veíamos esa cantidad de fallecidos por tormentas y a nosotros nos impactaron tanto en el gobierno del expresidente Fernández como en el gobierno del presidente Danilo Medina. Nos impactaron varias tormentas, varios huracanes y salvo los daños materiales, en muchas de ellas no hubo un solo muerto. Y el fenómeno del cambio climático, que es otra de las explicaciones que se le quiere dar ahora, es un fenómeno que no es reciente, que tiene años advirtiéndose. Y claro que República Dominicana está vulnerable frente a esa situación. Nosotros somos una media isla en el medio del Caribe. Pero precisamente por eso es que las autoridades están llamadas a actuar con premura, sobre todo sabiendo lo que venía, que ya pasó el año pasado exactamente en noviembre, que costó vidas también en la ciudad capital. Lo primero que uno se tiene que preguntar es por qué ese túnel no estaba cerrado. Porque si hubiera estado cerrado no estuviéramos discutiendo eso, se podía caer la pared y luego hablamos de lo que haya que hablar. Pero en Nueva York nosotros estuvimos acompañando a Abel Martínez en un recorrido y llovió. Y tú recuerdas que se tuvo que suspender un día de actividades porque llovió. Yo recuerdo. Nosotros salimos a juntarnos en una cena con unos compañeros y cuando tratamos de regresar al hotel, todas habían avenidas cerradas. Todos los túneles y los pasos a desnivel estaban cerrados y la policía adelante con un camión cisterna atrás. O sea, hay políticas de prevención, de mitigación que se tienen que tomar y que no se tomaron. Entonces, el gobierno actuó descuidadamente frente a algo que ya se constituía, se veía que iba a ser una amenaza. ¿Hasta qué punto, Johnny, tú verías responsabilidad de la alcaldía del Distrito Nacional? Y te pregunto porque ya el Partido Revolucionario Moderno tiene 7 años al frente de la alcaldía, 4 años de David Collado, ahora 3 años de Carolina, y como dices, justamente hace un año, el 4 de noviembre del año 2022, tuvimos unas lluvias de más de 265 milímetros en apenas 5 horas que costaron la vida de 9 personas, y un año después pareciera que no se aprendió la lección, y tenemos un evento peor de 400. De 400 milímetros, que también anegó de agua todo el Distrito Nacional. ¿Ves algún tipo de responsabilidad en la alcaldía o es un asunto que quizá la alcaldía no tiene los medios para manejar? Bueno, hay una responsabilidad compartida entre el gobierno y la alcaldía, porque los organismos, todo lo que compone el COE, ¿verdad? El Comité de Emergencias, incluye muchas instituciones del gobierno central. Sí. Pero la alcaldía tiene una gran responsabilidad, sobre todo en el mantenimiento de los invernales, en viabilizar, sabiendo la cantidad de agua que venía, porque además fue advertida por meteorología y por el mismo COE, sabiendo la cantidad de agua que venía, pues se debió preventivamente preparar la ciudad para ese evento. Y la alcaldesa lo que hizo fue que se fue para un resort que tenían los alcaldes, cuando ella debía estar aquí, dando la cara, poniéndose al frente. Evidentemente que nosotros no tenemos la infraestructura de drenaje pluvial que necesita la ciudad, eso es algo que se ha explicado y es una responsabilidad histórica compartida por toda la clase política. Sin embargo,
las acciones preventivas de cortar árboles, de prepararnos para la llegada del fenómeno, de tener camiones cisternas incluso, porque los bomberos debían estar, todos los... Yo recuerdo que frente a Olga, frente a Irma, aquí se distribuían incluso proveedores del Estado que tenían equipo pesado, se distribuían en las cabezas de ciudades para atender cualquier situación de emergencia que se presentara. Y la alcaldesa simplemente se descuidó también, fue negligente, y el saldo que tenemos hoy es de más de 30 personas fallecidas por la negligencia de la alcaldía del Distrito Nacional y del gobierno central. Johnny, hay algo que muchos comentaristas no terminamos de entender, y a ver si nos ayudas acá. Vemos algunas encuestas que se publican que muestran la popularidad del presidente Abinader por las nubes, pero resulta que esas mismas encuestas muestran que la ciudadanía está descontenta con el desempeño económico del gobierno. Cuando le preguntan cómo usted ve la economía, si está mejor o peor, la mayoría dice que está peor. ¿Cómo usted ve el desempeño del funcionario? Que está mal el desempeño de los funcionarios, pero resulta que esas mismas encuestas dicen que el presidente Abinader tiene un alto nivel de favorabilidad. Dentro de los números que ustedes manejan, sobre todo para trabajo, esos que no se publican, ¿ustedes tienen esa misma discordancia? ¿O es que los dominicanos de buena primera estamos viviendo en algún tipo de zona fantasma en donde no hay coherencia entre lo que estamos viviendo y lo que queremos a nivel político? Sí. Yo creo que el gobierno se ha esforzado mucho en suplantar la experiencia individual de cada quien, en hacer que la gente crea que si está mal, eso lo explicó una vez Francisco Javier y lo explicó muy bien, que crea que si él está mal, es él, pero que el vecino seguro que está bien. Okay. Porque que si él no tiene nada en la nevera, es él solo, pero que como los medios dicen y como las encuestas dicen que el presidente es tan popular, entonces es como tratando de que cada dominicano no viva su propia experiencia, sino que se crea lo que ve en los medios de comunicación. Y las encuestas son parte de ese proceso de manipulación, lamentablemente. Muchas encuestas se prestan a eso. Y el gobierno tiene mucho poder y sobre todo tiene muchos recursos y no ha dudado en utilizarlo, a pesar de que el presidente Luis Abinader fue un crítico del gasto en publicidad de un gobierno o de unos gobiernos del PLD que tenían mucho que mostrar, porque aquí se construyó de todo y se establecieron políticas importantes durante esos 20 años. Y el presidente Abinader lo criticó, decía 1.000 y pico de millones de pesos, eso ahí, pero hoy son 8.000 millones de pesos. Casi 4 veces, más de 4 veces esa cantidad. Entonces, a pesar de todo ese esfuerzo que se hace, pues la realidad está ahí. Nosotros hacemos mediciones frecuentemente. Sí. Desde el año pasado, desde febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader ronda entre el 38 y el 41%. Okay. En todas las encuestas, eso ha sido sistemático. Hay veces que se ha visto en 37, pero del 41 no ha pasado nunca. En su mejor momento ha estado en 41%. Con eso no se gana. Y la realidad es que la oposición en su conjunto tiene más de 56% en todas las encuestas que se hacen. Abel Martínez, en las encuestas que nosotros hemos hecho, compite con el presidente de la República, pero nosotros lo que tenemos ahora mismo es un escenario de segunda vuelta. No es el escenario ideal para nosotros. Quisiéramos ganar en primera vuelta, pero es el escenario que está planteado. Ahora, yo te puedo decir algo, Ernesto. Primero, en toda Latinoamérica ha ganado la oposición. En toda Latinoamérica, en 20 procesos electorales, 19 los ha ganado la oposición. En los últimos... Exceptuando Paraguay, en los últimos 4 años. 4 años, ok. Exceptuando Paraguay. Mira lo que acaba de ocurrir en la Argentina, con Javier Milei. Incluso en muchos momentos contra pronóstico, porque hubo momentos en que las encuestas se equivocaron no lo daban a favor. Eso es así. Y fue con un 56, o sea, fue con un amplio margen que ganó. ¿Por qué? Bueno, porque la gente cuando sufre no reelige. El que está sufriendo no reelige, porque va a reelegir su propio sufrimiento. Es en su carne que lo siente. Entonces, la realidad es que ningún presidente que va a una segunda vuelta, históricamente, gana. Ningún presidente en ejercicio que ha ido a segunda vuelta, mira qué dato, históricamente gana. Gana la oposición. Entonces, el presidente Luis Abinader ya la tiene muy difícil. No tiene un gobierno con realizaciones, no le da el tiempo para realizar nada. En unos días nosotros vamos a estar muy vigilantes porque ellos atacaron mucho al PLD con que no podíamos hacer inauguraciones de obra. Sí. Y nosotros los respetamos.
40 días antes de las elecciones municipales, y luego, y en el caso de nosotros fue nunca, porque además hubo una pandemia y hubo una suspensión de elecciones que hizo que tuviéramos elecciones en febrero y marzo. Que afectó al PLD y a los candidatos del PLD. Entonces, básicamente no inauguramos durante un semestre. Yo recuerdo. Nosotros vamos a estar muy atentos, el presidente de la República no puede inaugurar a partir de este diciembre. Entonces, yo se lo veo muy difícil, ya ellos no tienen chance de hacer algo por este país. Lo mejor es que no hagan nada, porque los que han hecho lo han hecho muy mal. Y hablando de la oposición, Johnny, vimos la noticia, el anuncio del candidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana de iniciar una apertura con la prensa, con los medios de comunicación para exponer las áreas fundamentales de su programa de gobierno. Me gustaría que nos comentaras más o menos cómo va a ser, cuál va a ser la dinámica, si nos van a invitar a los comunicadores para que hagamos preguntas y respuestas, o si va a ser más un esquema de exposición. ¿Cómo va a funcionar eso? Hasta ahora, como está previsto, es un esquema de exposición. Se está estudiando la posibilidad de que, terminada la exposición, haya un panel con expertos, con los expertos del sector. Interesante. Porque, fíjate, el proceso para la construcción del programa de gobierno comenzó a principios de este año. El candidato presidencial, en su recorrido, quiso hacer una escucha activa de la población para que esas ideas de los productores, de los diferentes sectores de la sociedad, quedaran expresadas en el programa de gobierno. Porque no se trata de escribir un libro, sino de escribir cosas que se necesiten y que se puedan realizar. Excelente. Claro, pasada por el filtro del cuerpo técnico del partido, que es un cuerpo muy preparado, con mucha experiencia en la gestión pública, que encabeza el compañero Juan Ariel Jiménez. Imagínate. Entonces, ya se hizo la primera exposición el martes antepasado. Este pasado martes, el de esta semana, se suspendió por la catástrofe que significaron las inundaciones y las lluvias, pero continuamos el martes siguiente. El martes anterior fue sobre seguridad ciudadana, y ahí la transformación de la seguridad, y ahí Abel explicó todo lo que se va a hacer utilizando mucha tecnología, dotando de más recursos a la Policía Nacional, pero sobre todo el enfoque es usar mucha tecnología, usar inteligencia artificial, usar dispositivos, más cámaras, para ponernos a la altura del momento, de los tiempos, y además dejarnos ayudar, porque la tecnología facilita el proceso. Entonces, ese es un tema que tiene la República Dominicana pendiente, un tema que se ha agravado en estos 4 años. El índice de homicidio, que es una de las formas más eficientes de medir la actividad delictiva, el único indicador, claro, porque no tenemos otros muy claros, se ha casi duplicado en estos 4 años. Entonces, el martes que viene, nosotros vamos a comenzar con el candidato va a exponer la transformación del sector agropecuario. Okay. Tú sabes que ese es un tema muy importante para el PLD, por todo el apoyo que se le dio al campo durante estos 20 años, sobre todo el paréntesis, el acento que le puso el presidente Medina con la visita sorpresa. Hubo una importante inversión en el campo, conseguimos autosuficiencia alimentaria, pero además eso contrasta con el hecho de que el presidente Abinader ha abierto las puertas a las importaciones y prácticamente ha destruido todo el tejido productivo, todo el sector agropecuario. Esa gente está con el grito al cielo. Y nosotros nos sentimos muy mal por el momento que ellos están pasando, pero hemos cosechado políticamente el resultado de ese desacierto del presidente Abinader, y muchos de esos productores pues van a estar acompañándonos el martes próximo, el martes siguiente en la exposición, y así continuaremos cada martes con cada uno de los ejes del programa de gobierno. Lo que pretendemos es eso. Primero, claro, todos los comunicadores están invitados. Para nosotros sería un honor que el Tribunal de la Tarde pues estuviera ahí, ¿verdad?, acompañándonos. Gracias, y además, si pueden participar en el panel, que sí creo que va a ser un poquito más interactivo, y donde están los expertos, que al final los técnicos son los hacedores. El presidente es el que tiene la visión, pero los que ejecutan siempre son los técnicos. Muy bien, no. Y brevemente, en esa parte, nos gustaría saber, en cuanto a la política migratoria, sabemos que Abel Martínez, digamos que tiene una característica muy especial. En Santiago él tomó medidas como alcalde que adecentó una parte importante de ese municipio simbólico para el país, y una parte de la población piensa que Abel pudiera tomar buenas medidas en torno a un problema tan grave como el que vive la República Dominicana con el vecino estado de Haití. ¿Qué tú pudieras comentarnos, Johnny, en torno a las políticas públicas que se han ido elaborando para solucionar el grave problema migratorio que vive la República Dominicana? Ese va a ser el tercer eje. No me voy a adelantar mucho porque va exactamente después del sector agropecuario, pero sí te puedo decir
como tú dices, es un tema bandera de Abel. Sí. No es un tema de hoy ni de... Es un tema que desde que él comenzó su gestión pública como diputado, no como fiscal, pero sí como diputado, ya él comenzó a dejar ver su preocupación sobre el tema de la gestión fronteriza, de la soberanía, de la identidad nacional. Que las tres cosas la tienen juntas, porque la promoción de la constitución infantil, el tema, es una bandera para él realmente. La nacionalidad, la dominicanidad es un tema bandera de Abel Martínez. Entonces, o sea que no es de coyuntura lo que quiero decir. Todo el programa, sin entrar en mucho detalle, te puedo decir que se va a centrar básicamente en la gestión de la frontera. Hay otras cosas, pero eso va a ser lo más importante, porque en muchas ocasiones él mismo se ha referido al tema de las parturientas en nuestros hospitales que consumen una cantidad importante de recursos, o en el sector educativo, que también destinamos una parte importante de recursos a inmigrantes no regulares dentro de nuestro territorio. Sin embargo, eso es consecuencia de una mala gestión de nuestras fronteras. Porque después que están aquí, ni modo, que usted no lo va a dejar morir, claro, evidentemente. Claro. El problema es gestionar esa frontera. Y él ha dicho que eso se tiene que hacer con responsabilidad. Porque el presidente Abinader ha actuado con populismo frente a un tema que es un tema nacional, un tema fundamental de nuestro país. Y además de irresponsablemente. Porque no sé si tú recuerdas que en un momento el presidente de la República dijo que iba a mandar, qué sé yo, cuántos 1000 soldados a la frontera. Sí, claro. Era un número extraordinario, como... Sí, no recuerdo la cifra exacta. Decenas de miles. Yo sé que pasaba los 10.000. Y uno decía, ¿y dónde van a meter esa gente? Porque se requieren unos recursos, una logística para organizar eso. Después eso no ocurrió. Luego vino lo del muro, que es medio muro, y ya no sabemos bien cómo eso funciona. Si es una valla, si es... Sí. Después se le permite, se le autoriza y se le reconoce a Haití el derecho de desviar el canal, de construir el canal para desviar el río Masacre. Sí. Y después que se le autoriza por escrito, entonces nosotros reaccionamos cerrando la frontera comercialmente, perjudicando en nuestro segundo socio comercial. Las exportaciones dominicanas, el segundo lugar donde más exportamos es Haití. O sea que lo que estamos destruyendo... Más de $1.000 millones. A nuestros propios productores. Es como clavarse un cuchillo uno mismo. Cuando lo que usted tiene que cerrar la frontera es para la migración ilegal, como ha dicho Abel Martínez. No es para el comercio, porque el comercio normalmente de aquí para allá. Entonces, todos esos errores se han ido acumulando. Yo no digo que son errores, son una actitud irresponsable frente a un tema fundamental de nuestro país. Entonces, Abel viene con una propuesta muy sólida, muy concreta en ese sentido, y ya la veremos en un par de martes. El tema de la alianza es un asunto que también los que trabajamos comunicación política hemos estado observando con mucha atención, en especial porque parecía en principio que era una alianza con alta renuencia de la dirección política de ambos partidos. Inclusive llegamos a escuchar a comentaristas, actores políticos decir que la alianza vino de abajo hacia arriba, que fue una imposición de los dirigentes bajos y medios a la alta dirección de la Fuerza del Pueblo y del PLD. ¿Qué hay de cierto en eso, Johnny? Y me gustaría saber tu posición personal como miembro del comité político y como alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en torno a la alianza que se ha conformado. Bueno, yo creo que no fue una imposición de abajo hacia arriba, fue un proceso de discusión. Es normal, en los partidos democráticos hay discusiones, hay gente que piensa diferente y todo el mundo se sienta a ver los peligros que implica una cosa y la otra, porque implica peligros. Y yo creo que la forma como se ha manejado el tema ha sido inteligente, prudente, sensata. Los liderazgos de ambos partidos pues, se han puesto a la altura de las circunstancias y del momento histórico en que nos encontramos. Nuestro candidato presidencial ya en febrero había dicho, mira, la alianza hay que comenzarla por lo municipal. Y en lo presidencial tiene que ser una alianza de segunda vuelta. ¿En febrero de este año? En febrero de este año, ¿se acuerda que, no sé si tú recuerdas que él sacó un bolígrafo y dijo, yo estoy dispuesto a firmar la alianza mañana? Ah, sí. Sí, pero tiene que ser primero por lo municipal y segundo, tiene que ser una alianza para lo presidencial de segunda vuelta. El que clasifique tiene que recibir el apoyo de los demás. Que tenemos entendido que eso ya se aprobó. Eso se aprobó. O sea, que nosotros no tenemos que sentir satisfechos porque se ha ido avanzando exactamente en la dirección que aspiraba a nuestro partido y que aspiraba a nuestro candidato presidencial. Y yo creo que es un ganar-ganar, como tú has expresado en algunos comentarios. Es algo en lo que se fortalece la oposición y se perjudica gravemente el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader, para bien de este país.
para bien de este país, porque realmente si Abinader se reeligiera, cosa que no va a ocurrir, sería una gran desgracia para nuestra nación. A nivel congresual, Johnny, yo sé que tenemos en febrero las elecciones municipales y ya eso está muy bien delimitado, pero a nivel congresual, ¿ya también está todo decidido o todavía a nivel congresual hay espacio para hacer cambios? Yo creo que hay espacio porque la Junta Central Electoral lo permite. Sí, el plazo fatal ahora para lo que ha concluido para la parte municipal. Sí, Sin embargo, yo sí te puedo avanzar que es bastante satisfactorio el avance que se ha logrado a nivel congresional. Estamos hablando de unas 16 senadurías que están en alianza, ya es la mitad del país, el 50%. Por lo tanto, en términos electorales, en términos de cantidad de votos que cubre la alianza a nivel congresional, es incluso mayor que la municipal. La municipal está alrededor de un 47% de los electores y la congresional ya pasa el 50%. Creo que lo pasa por mucho porque incluye dos de las demarcaciones más grandes que son el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Sí, ahí claro. tenemos a Cristina Lizardo y tenemos a Omar Fernández. Es decir, que es una alianza que no es que el plazo sea cerrado porque la Junta lo tiene ahí, pero digamos que está bastante avanzada. Está bien, hermano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Tribunal de la Tarde. Sabes siempre el aprecio y el respeto. Eso es recíproco. Que te profeso desde hace tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas. No hay tiempo para más, pero la invitación está abierta para que mañana a la misma hora y en el mismo canal estén nueva vez con nosotros. Que tengan un feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.